Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera temporada de webinars gratuitos que ofrecemos desde la SLTC. Particularmente estoy muy contenta de estar acá con ustedes, de reencontrarnos, de compartir aunque sea una hora del tiempo de cada uno de ustedes. No los veo, pero sé que están allí y por eso gracias. Desde la SLTC venimos trabajando en los ODS y es por eso que hoy damos inicio a esta temporada de webinars gratuitos. Temporada que no será igual a las anteriores, será totalmente distinta. Y se preguntarán por qué. Bueno, esta vez vamos a hacer un mix, vamos a hacer webinars con temas nuevos y en vivo, y eso lo vamos a combinar con temas de la primera, segunda temporada, que compartiremos nuevamente con ustedes, pero en ese caso nos acompañarán los conferencistas para aclarar dudas, compartir experiencias. Entonces, hoy compartiremos nuevamente con ustedes un tema de la primera temporada, titulado Control de mezclado en el laboratorio. Y para ello nos acompañará Javier Muñoz. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, Javier está por ahí, tras cámaras, pues a quien le damos las gracias por compartir con nosotros un poco de su tiempo. Pues gracias a ustedes también, a los patrocinadores y a todo lo que está tras bambalinas y hacen que todo esto sea posible. No podemos dejar a un lado la sección de no todo es caucho, porque no todo es caucho. Esta vez queremos compartir con ustedes y recordar un poquito de la experiencia que tuvimos en las jornadas pasadas que fueron en Querétaro. Pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Pues bueno, qué gratos recuerdos de estas jornadas pasadas. Aprovecho también para dar gracias a Anaís Piña, que nos ayudó con la producción de este video. Y a ustedes les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales y no olviden escribirnos a gerencia@selectocaucho.org para enviarnos sus hobbies. En la SLTC, pues como saben, nosotros no paramos. Siempre queremos estar con ustedes. Y es por eso que el pasado 23 de marzo iniciamos nuestro tercer curso de capacitación en línea, titulado Curso Factores y Medición de Impacto de la Calidad
para la industria del caucho con Carlos Lesma. Ya este próximo 20 de abril, día martes, celebraremos nuestra cuarta sesión. Y aprovecho también para invitarles a que nos acompañen el próximo jueves 22 de abril para nuestro segundo webinar. Esta vez será un tema totalmente nuevo, va a estar muy interesante. Nos acompañará Mauricio Giorgi para hablarnos de su experiencia, de cómo optimizar la dispersión en una mezcla de caucho con la ayuda de un homogeneizador. No se la pueden perder. Y por supuesto, todo este camino que iniciamos el 23 de marzo, ¿a dónde nos va a llevar? Simplemente a las jornadas. Las jornadas número 16, Jornadas Latinoamericanas de Tecnología del Caucho. Celebraremos eso el día 9, 10 y 11. Estará de forma paralela con las segundas jornadas latinoamericanas de reciclaje de neumáticos, los días 9 y 10. Y los días 3 y 5, por supuesto, las prejornadas. Y acá les voy a dejar dos videitos que dibujan de a poquito lo que estamos organizando para las jornadas. Hola, ¿cómo les va? Soy Esteban Friedenthal y les quería comentar que en las jornadas que vamos a hacer este año en el mes de noviembre, vamos a realizar también 4 prejornadas interesantísimas. Una sobre el proceso de mezclado, otra sobre el laboratorio como herramienta de control, diagnóstico e investigación de materiales, una tercera sobre tecnología del látex y la última una prejornada sobre plantaciones de caucho natural. Se trata de un acontecimiento único, imperdible, debido a la trayectoria de los conferencistas internacionales que van a participar. Así que les recomendamos que se inscriban lo antes posible. Los esperamos a todos, con los brazos abiertos. Hola, ¿cómo les va? Soy Víctor Boskin, muchos de ustedes me conocen. Le estamos comentando que las próximas jornadas latinoamericanas, que son las número 16, van a ser en noviembre de este año, serán totalmente virtuales. Y esto brinda dos posibilidades interesantes. Una, la presencia de todos ustedes, puesto que los costos van a ser mucho menores al no existir viajes y hotelería, y la presencia como conferenciantes de expertos de la máxima categoría mundial que de esta manera van a estar presentes conferenciando. No te lo pierdas, hasta el 30 de abril tenés precios especiales y posibilidad de pagarlo en cuotas mensuales. Te esperamos. Bueno, muchas gracias a Esteban y a Víctor por estos videos. Entonces ahora sí vamos a dar continuidad y vamos a presentar a Javier. ¿Quién es Javier Muñoz? Pues Javier Muñoz ha trabajado en la industria del caucho por mucho tiempo, ha dirigido el departamento de ingeniería de una compañía del sector automotor. Además, estuvo involucrado en el desarrollo de productos, en especial corcho caucho, sellos y empacaduras hechas de diversos elastómeros. Y en estos últimos 27 años ha estado dando soporte técnico en ventas de instrumentos de laboratorio para la industria del caucho en Latinoamérica, siendo representante de Alpha Technology y otras compañías líderes del sector. Recuerden, pues me encantaría escucharte, no te quedes sin preguntar, aprovechemos que Javier va a estar por acá acompañándonos y cualquier duda al final con todo gusto. Entonces ahora sí vamos al desarrollo de la charla. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles el que quieran usar parte de su tiempo el día de hoy oyendo
esta charla, que intentaremos hacerla de la manera más simple, dado que asumimos gente en todos los niveles de conocimiento del laboratorio. Entonces, iniciaremos desde conceptos muy básicos y iremos luego profundizando un poquito. La idea de esto es poder entender cómo podemos usar el laboratorio para hacer el control de mezclas para nuestro producto. Entonces, como les decía, la idea es básicamente ver cómo usamos los instrumentos para controlar nuestras mezclas, identificar en el evento que tengamos variabilidad, a qué puede corresponder, y de esta manera retirar o tener a tiempo producto que no esté conforme, y no vamos a ir a vulcanizar a algún compuesto que no sabemos que no va a cumplir. Para esto tenemos muchos instrumentos que nos dan en el laboratorio estas características. Iniciaremos con el reómetro, que tal vez es el equipo que más información nos provee sobre un compuesto. Y vamos a empezar, digamos, desde la primera generación de reómetros, entendiendo cómo funciona. Este era el reómetro R100 famoso de Monsanto, hecho en los años como 50, 60, se popularizó mucho en los 60. Y básicamente se trataba de un rotorcito metido dentro de un pequeño molde, el cual hacíamos oscilar 1, 3 o 5 grados. De esta manera, íbamos capturando la información, el esfuerzo que iba generando ese rotor, y veíamos que había un momento en que el rotor siempre hacía el mismo esfuerzo y decimos, bueno, ya estamos vulcanizados. Borramos todo lo que sea negativo y dejamos solo los valores positivos, y ahí se nos generó una curva. Esta curva es la curva reométrica. Esto se popularizó muchísimo. ASTM sacó una norma para este tipo de reómetro. Más adelante veremos la norma que cubre el reómetro que no tiene rotor. Y vamos entonces a ver un poquitico cómo leer esta curva y qué genera. El punto más bajo de la curva lo llamamos como el módulo bajo, ML. El punto más alto de la curva lo llamamos MH. Entonces, entre ML y MH tendríamos 0 vulcanizado o 100% vulcanizado. A mitad de camino tendríamos entonces el tiempo de cura al 50%. Y vamos entonces a leer en nuestra gráfica en qué tiempo llegué a ese nivel de vulcanización. ASTM también determinó T90 porque se considera que T90 es el tiempo en que mi artefacto ya está vulcanizado. Esto es más o menos cierto dependiendo la geometría del artefacto, porque se considera que si yo lo retiraba del molde a T90, el calor, la inercia térmica, el calor remanente, terminaría de vulcanizar mi artefacto o mi parte. Esto es más o menos verdad, va a depender muchísimo del artefacto. Pero bueno, ¿y cuándo empezó a vulcanizar? Entonces se crearon dos puntos famosos, TS1 y TS2, tiempo scorch, que está definido como el valor de 1 o 2 unidades sobre el valor mínimo. Y decimos, ya comenzó a vulcanizarse. Hay otras maneras de determinar el tiempo de incubación o en qué momento empezó a vulcanizarse, pero ASTM la definió como TS1 o TS2, que es básicamente en qué momento empieza a vulcanizar. Hay que ser muy cuidadoso porque eso es válido para las reometrías hechas con un reómetro que tenga rotor. Los que no tienen rotor, los valores son muy bajos, digamos, pueden llegar a 5 unidades, 6 unidades. Entonces, un TS2
pues es el mínimo sobre 2 unidades, 3 pueden ser 30, 40, 50%. No me da un indicativo, hay que ser cuidadosos ahí. Pero si tiene rotor TS1, TS2, muy seguramente va a dar una buena indicación de en qué momento comenzó a vulcanizar. La otra pregunta es, ¿qué tan rápido vulcanizó? Entonces, si tomamos el tiempo que yo duré en conseguir MH menos el tiempo del inicio de la vulcanización, que sería TS2, me da el índice de curado, que sería igual a 100 dividido la resta de esos dos. Y digamos, estos son los puntos que ASTM determinó y con los cuales todos nos entenderíamos, porque cada cual podría, digamos, decir, no, a mí me interesa T30 o T90 o T70, cada cual podría decir en qué punto de la vulcanización le parece más interesante ver su gráfica. Ok, continuemos. Tenemos algunos tipos típicos, ahí sí es cierto, de curvas. La general es la curva típica, donde conseguimos un plató y la curva va a seguir en forma plana. Pero si la curva sigue subiendo y como que no termina de vulcanizar, va a ser típica de algunos polímeros, o de pronto tenemos reversión típica, digamos, del caucho natural. Empieza a desvulcanizarse, llamémoslo así. Entonces, cuando sigue subiendo, le decimos de módulo marchante, este es un plato plano y esto es reversión, para acostumbrarnos un poquitico a la terminología en los reómetros. Pero miremos esto en el día a día, cómo me sirve con respecto a mi mezcla. En la curva vamos a poder identificar 3 zonas claramente. La primera zona me va a ayudar a determinar características de proceso. La zona del medio, características de curado, y la zona de la derecha me va a dejar intuir propiedades físicas. Miremos. Si yo tengo este compuesto, ¿sí?, y lo comparo contra este otro, veo que tengo un TS2 que se ha desplazado a la derecha. Eso significa que en el compuesto de color rojo voy a tener mucho más tiempo para llenar el molde que en el compuesto verde. Ahora, en sentido contrario, TML en una curva reométrica me va a mostrar, digamos, cuál es la viscosidad de mi mezcla. Entonces, si de los componentes que van en grandes cantidades de mi mezcla, puede ser polímero, carga o plastificante, alguno tiene una variabilidad, muy seguramente esa viscosidad mínima de mi mezcla va a variar. ¿Sí? En este caso, que le hemos aumentado la cantidad de plastificante, vemos que el valor de ml ha disminuido. Igual, si subimos la carga o la cantidad de polímero, el valor de ml me va a cambiar. Entonces, yo ya en mi reometría puedo identificar, si tengo variaciones en ml, que muy seguramente la causa está en que los componentes que van en grandes cantidades, polímero, carga o plastificante, no corresponde a lo que yo quería. Igualmente, si lo que cambió, digamos, fue el sistema de vulcanización, que hace parte de mi fórmula de lo que va en pocas cantidades, muy seguramente no voy a tener una variación en ml, pero voy a tener una variación en todo lo demás, porque, digamos, tengo un sistema de vulcanización menos activo o más activo. Entonces, vemos que ml, en efecto, me logra contar un poco cuál sería la causa de una variabilidad en mi mezcla. Recordemos que cada compuesto genera una curva única, es como una huella digital. Entonces, cualquier variabilidad yo la voy a poder identificar. Ok. Si vemos la zona del medio, características de curado, y si esa es mi curva de referencia, voy a poder identificar si mi compuesto tiene un sistema de vulcanización más activo o un sistema de vulcanización más lento. Y voy a poder ver. Nótese que esto va en pocas cantidades y que el valor de ml prácticamente no ha cambiado. Ahora, decíamos que la tercera zona me deja intuir propiedades físicas.
Si yo tengo esta curva verde y la comparo contra la curva del compuesto amarillo, veo que la verde va a ser un compuesto que tiene un módulo más alto. Eso significa que muy seguramente va a ser más duro y me cuesta mucho más trabajo estirarlo que el de la curva amarilla, que muy seguramente voy a necesitar menos fuerza para estirarlo y muy seguramente estira más. Entonces decimos que a mayor módulo, menor elongación, y a menor módulo, mayor elongación. Recuerden, módulo decimos a este valor de torque, lo llamamos módulo. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengamos un proceso bajo control. ¿Sí? Quise traer a colación un poquitico el efecto de la temperatura. La temperatura en un compuesto de caucho es dramático. Entonces, un cambio de solo 2 grados, quiero que miren cómo me cambian los valores de TS2, T50 y T90. ¿Sí? Van cambiando, pueden ser segundos o minutos, o es dramático. Tan dramático es que si lo hacemos con 10 grados, el tiempo para conseguir T90 se reduce a la mitad. Si hacemos esta curva a 160, digamos, tomamos 4 minutos para llegar a T90. Si subimos 10 grados a 170, conseguimos T90 en 2 minutos. Y si subimos 10 grados más, conseguimos T90 en solo 1 minuto. Entonces, el efecto de la temperatura es dramática sobre los compuestos. Es muy importante que revisemos muy bien cuando estamos en proceso el tema de la temperatura. En nuestro equipo, por fortuna, los reómetros normalmente idóneos tienen un control de temperatura muy preciso, y cuando decimos que una reometría se hace a 180 grados es más o menos punto algo. Realmente es muy, muy preciso. Esta es una gráfica real de diferentes curvas a diferentes temperaturas donde se ilustra el ejemplo que les estoy mostrando. Bueno. Quise traer esta gráfica también a colación un poquitico porque cuando estamos en el laboratorio y definimos el tiempo de la prueba, es muy importante que tengamos en cuenta que en efecto hemos logrado el tiempo de vulcanización. Si pusiéramos 3 minutos, vemos que la gráfica aquí no ha alcanzado, que sigue subiendo. Si pusiéramos 6 minutos, vemos que ya alcanzó. Y si ponemos 12 minutos, vemos que entre el minuto 6 y 12 no me está aportando ninguna nueva información. Luego, en este caso, lo correcto sería tener un tiempo de test de 6 minutos para estar seguros de que tengo toda la información correspondiente a mi curva, que alcancé un plato plano, que tengo un valor de MH, que tengo todos los valores que pretendo encontrar. ¿Cómo se hacía antes de que apareciera este aparatico? Básicamente, vulcanizábamos muestras a 1, 2, 3, 5, 7 minutos y luego las reventábamos. Y veíamos si a partir de qué valor, más o menos los valores de tensión o los valores necesarios para reventar cada producto era más o menos igual. En este caso, digamos que a partir del punto 6 ya decimos, esto ya está vulcanizado. Siempre es que el equipo reduce mucho esta forma, pero quería traerlo a colación para que veamos que entre el módulo hay una correlación con el módulo de tensión al 300% o al módulo a ruptura. Ahora veremos la segunda generación de los reómetros. Son los reómetros MDR, que está por Moving Die Reómetro, o reómetro de dado oscilante. Básicamente, ¿cómo funciona? Tengo 2 daditos, llamemos daditos a esto que hay aquí, ¿sí? La parte de abajo y la parte de arriba del moldecito, digamos, es un moldecito partido en la mitad, donde la parte de abajo es solidaria con el motor y la parte de arriba es solidaria con el elemento sensor. Entonces, como siempre les cuento yo a mis clientes, si lo que pongo yo en el medio es agua y hago mover la parte de abajo, ¿qué mide el de arriba? Pues nada prácticamente. Y si lo que le pongo entre la parte de abajo y de arriba es un pedazo de hierro, cuando yo mueva el de abajo se va a mover el de arriba. Van a ser solidarios. Pero yo no le pongo ni agua ni hierro, le pongo un pedazo de caucho o hule, cosas de ese estilo.
de manera que cuando muevo el de abajo, el de arriba al ratico va a moverse, ¿sí? De esta manera logro algo increíble, y es que logro conseguir esa señal que teníamos antes, que yo veía algo que estaba en estado plástico y se había vuelto elástico, logro dividir esa señal en mi componente viscosa y mi componente elástica. Obviamente ahí estoy mostrando que cuando muevo el de abajo, el de arriba, con un retraso, va a sentir lo que está pasando. Y en la medida que empieza a vulcanizarse, ese retraso cada vez es más pequeño, ¿sí? Nunca será cero, porque el día que sea cero descubrimos la manera de convertir el caucho en acero puro y que se comporte como un elástico puro. Esto tiene como ventaja también que me permite automatizar mis procesos y puedo cargar las muestras, muchas, de manera automática porque ya no tengo un rotor y va a ser muy fácil hacer muchas geometrías. Miremos un poquitico cómo es esa magia para convertir esa señal y dividirla en elástico, viscoso y elástico. Trato de hacer esta simulación, ojalá logre explicarme. Al mover el dado de abajo y llegar al, dijimos medio grado, vamos a leer el valor de torque. ¿Cuánto esfuerzo necesité yo ahí? Cuando pasa por la mitad, tomamos el valor y así vamos midiendo qué se necesita, y la amarilla será mi componente viscosa, la verde será mi componente elástica. Aspiro que esto les ilustre un poquitico cómo logramos dividir. Podemos verlo de otra forma también, porque ahora mi curva verde es la componente elástica, muy parecida a la curva que teníamos en la primera generación de los reómetros, pero esta ya es la componente elástica. Y la roja, llamamos S segunda, es la componente viscosa. Nótese que al comienzo de mi reometría, yo tengo una parte viscosa grande y una parte elástica o pequeña. Y cuando vulcanizo, que se convirtió casi todo en elástico, tengo menos viscoso. Esta proporción de viscoelástico es muy importante. ¿Cómo la identificamos? Digamos, usamos los mismos puntos que usábamos antes y ahora decimos, por ejemplo, cuál es el valor de S segunda cuando sucede ML, cuál es el valor de S segunda cuando sucede MH. ¿Eso como para qué me sirve? Digamos, si yo tomara el valor de S segunda ML, estoy conociendo en estado crudo cuál es mi relación viscoelástico. Si yo tengo un proceso de extrusión, por ejemplo, y quiero conocer el hinchamiento de dado, obviamente si yo tengo más componente viscoso que elástico, voy a tener un hinchamiento de dado mayor que si tengo un componente viscoso más pequeño. Entonces, yo ya sé de entrada si antes de mandar a extruir, sé si el hinchamiento de ese compuesto va a estar dentro de lo que yo espero o no. Me da una indicación de qué debe suceder. Bueno, la gráfica que acaba de generarse es tangente delta, que es básicamente la relación entre las dos. Y tangente delta sería cuál es el valor de tangente delta ML, cuál es mi relación viscoelástica en ese momento, y cuando está vulcanizado, en este caso, cuál es el valor de tangente delta a MH. Cuando hablan de tangente delta, recuerden decir cuándo, en qué momento, a ML, a T50, a T90, a MH, en qué momento de mi proceso quiero yo medir la relación viscoelástica. Miremos un análisis que de pronto nos ayude a entender un poquitico mejor el tema. La componente viscosa está desfasada exactamente a 90 grados de la componente elástica, lo que me permite aquí graficar, si ven la flecha roja, S segunda, corresponde a la componente viscosa, que en este caso al iniciar es grande, y S' en azul corresponde a ML aquí, que fíjense que es chiquito, ¿sí?
Entonces, cuando yo estoy crudo, normalmente tengo un componente viscoso mucho más grande que el elástico. Cuando voy a mitad de camino, digamos, o en esta parte, tengo igual cantidad de viscoso que de elástico. Y al final tengo, ya vulcanicé, tengo mucho más elástico que viscoso. El ángulo que hay en el medio es delta, que si lo llamamos es opuesto sobre adyacente, sería S segunda sobre S prima. Podemos entonces decir que esta es otra manera de decir cuál es mi relación viscoelástica. Yo bien podría decir que al comienzo tengo 10 partes viscosas por una elástica y cuando terminé de vulcanizar tengo 15 partes elásticas por una viscosa o cosas de ese estilo. O simplemente puedo decir que mi relación viscoelástica, o sea, tangente delta, es tanto. Si es menor que 1, vamos a tener una componente elástica más grande. Y si es mayor que 1, voy a tener una componente viscosa más grande. Entonces, mayor que 1, tengo más viscoso que elástico. Menor que 1, tengo más elástico que viscoso. Obviamente esto se rige por las normas ASTM, como hablamos, que nos cuenta todo. Bueno, les voy a dejar aquí cómo se vería en la vida real un test. He adelantado este test a 10 veces su velocidad. Estamos viendo la curva roja, que sería nuestra componente elástica. La curva fucsia es nuestra componente viscosa. Perdón, la fucsia es nuestra tangente y la verdecita es la componente viscosa. Al final de la prueba, el computador normalmente nos va a decir, mire, su valor de ml fue tanto, mh tanto, ts1, t50, t90. Y no nos toca hacer los cálculos como hace muchos años, ya el computador no lo da en automático. Quise traer esta curva para que quienes no tienen un equipo de este tipo puedan ver cómo se vería un test en la vida real. Bueno, ¿todo esto para qué nos sirve? Volvemos a tener las curvas reométricas, las mismas zonas que la vez anterior, y vamos a ver qué cosas cambian cuando tengo más información. Este es un ejemplo muy interesante porque la componente elástica prácticamente no cambió, pero la componente viscosa cambió radicalmente. ¿Y qué sucedió? En efecto, el señor puso las 30 partes de negro de humo, pero no la sacó del 550, sino del N330. Esto me permite a mí, antes de saber, uy, aquí alguien sí puso lo que era, pero no de dónde era. Y voy a poderlo ver con mucha precisión al graficar ese segunda. Igual, contenido cis de un polímero, igualmente voy a poder ver la variabilidad en la componente viscosa, cosa que no veía o no veo en la componente elástica. Tener estas dos cosas hemos llamado, me permite a mí encontrar el área de confort viscoelástico. Si yo grafico mi componente elástica, S', contra tangente delta, si estoy muy arriba voy a decir, no, está demasiado duro, y si estoy muy abajo voy a decir, no, está muy blandito. Igual, si tengo una tangente delta alta, o sea, voy a decir, estoy muy viscoso, mayor que 1, alta, tengo mayor viscoso, ¿sí? O si está bajita, voy a decir, está demasiado elástico. Eso me permite a mí encontrar, entonces, para mi producto, cuál sería la zona donde yo debería estar en los valores de viscosidad y de tangente. Este equipo también tiene una gran particularidad y es que su sensor de torque es bidireccional y cuando tengo un caucho esponjoso, que tengo algún producto químico que me genera un esponjante, hay una generación de gas, se sube la presión y va a intentar abrir el molde y yo voy a poder graficar si, digamos en este caso, tengo dos curvas verdecitas que es mi componente S', y tengo las otras dos curvas que es la curva de generación de la presión o generación del esponjante. Entonces, si la generación del esponjante sucede antes de la reacción de vulcanización, voy a tener celda abierta. Si la reacción del esponjante sucede después
de la reacción de vulcanización, muy seguramente va a tener celda cerrada. Esto me permite a mí manejar los tiempos, en qué punto y qué tengo que hacer en temperatura, en dosificación, para hacer que la reacción del esponjante esté en el momento que yo quiero, dependiendo del producto que estoy haciendo. Bueno, los reómetros entonces han evolucionado más o menos en esa forma. Digamos, el primero son de los años 50, 60, 70. El equipo del medio está como en los 80s. Y digamos, hace unos 3, 4 años tenemos la nueva generación de equipos. Que básicamente, si vemos la grafiquita de abajo, intento contar cómo hemos venido ganando precisión en la lectura. ¿Esto por qué es importante? Porque en la medida que mi equipo sea preciso y la variabilidad de mi equipo sea menor, voy a poder ver la variabilidad de mi proceso. Esa es básicamente la razón por la cual queremos que los equipos sean muy, muy precisos, para poder ver la variabilidad del proceso y que no haya variabilidad en el equipo. La nueva familia de los equipos, la pueden ver aquí, es básicamente, está dada en función de la capacidad en número de reometrías que yo quiero hacer en un día, o sea, la robustez del equipo o el labor que yo necesito. Yo digo siempre que es como una fotocopiadora, no tiene nada que ver con la calidad de la fotocopia, pero quiero 50 fotocopias al día o quiero 5.000 fotocopias al día. Bueno, cambiemos ya de equipo. Otro equipo que nos ayuda a ver muchísimo las propiedades de un compuesto es el viscosímetro. El viscosímetro, al igual, es un moldecito pequeñito con un rotor aserrado en el medio, el cual hacemos girar en sentido horario a 2 revoluciones por minuto. Y lo va a ver así más o menos. 2 revoluciones por minuto es relativamente lento. El primer test que vamos a ver es el test conocido como Scorch, que es como si le hiciéramos zoom a una reometría, pero no a 180 grados o 170, sino normalmente lo vamos a hacer a baja temperatura, 100 grados, 125. Eso que ustedes vieron del rotorcito girando a 2 revoluciones por minuto, básicamente es tratando de simular el esfuerzo cortante de un molino abierto y a una temperatura del molino abierto. Y con esto pretendo conocer qué tanta energía, qué tanto trabajo le puedo dar yo a mi compuesto antes de que ya no sea más trabajable, que se inicia una vulcanización y ya no va a poderlo trabajar. ASTM ha dicho entonces que el valor más bajo es la viscosidad Muni. ¿Sí? Cuando yo suba sobre ese valor 5 unidades, tengo T5, y si añado otras 30 unidades, tengo T35, y voy a tener que el índice de cura va a ser la resta de T35 menos T5. Entonces, dependiendo de ese índice de cura, yo voy a poder estimar qué tanto trabajo voy a poderle dar yo en los molinos, mientras que lo lamino, lo preformo, lo calandro para ponerle textil o toda la cantidad de procesos que yo muy seguramente, dependiendo de lo que esté haciendo, voy a necesitar hacerle a mi compuesto. Entonces, este índice de cura me va a permitir contar en el proceso qué tanta energía voy a poderle dar a mi compuesto. ¿Sí? Ok. Otro test, que es el de viscosidad, conocido como el ML1+4. Es el test de viscosidad. La L está porque voy a usar el rotor largo. Hay 2 tipos de rotor, uno chiquito y uno más grande. Y voy a tener 1 minuto de precalentamiento y 4 de test. Entonces, voy a medir las unidades Muni. Las unidades Muni es básicamente una unidad que se inventó alguien hace muchos años diciendo qué tanto esfuerzo necesito yo para hacer girar ese rotorcito dentro de una matriz de caucho. Entonces, lo primero que hago es poner mi muestra y lo precalentamos a la temperatura que yo haya decidido, digamos si fueran 100 minutos, 1 minuto. Prendemos mi rotorcito y al final del minuto 4 voy a medir cuánto esfuerzo. En este caso, digamos que me dio 57, entonces digo unidades Muni con el rotor largo
1 más 4 a 100 grados centígrados. Y de esa manera he determinado la viscosidad. Entonces decimos viscosidad mínima L1 más 4 a 100 fue 57. Ahora bien, si yo paro el rotor súbitamente y sigo midiendo por un minuto más o por algún tiempo, voy a ver cómo el material, este caucho que está a la redonda del rotor, le sigue haciendo fuerza y lentamente deja de hacer de fuerza. A eso lo llamamos la relajación del esfuerzo. Y puedo medirlo de dos formas. Puedo decir, ¿en cuánto tiempo perdí un porcentaje? En este caso, para perder el 80% gasté 16 segundos. O, ¿qué porcentaje pierdo en un tiempo? Entonces, digamos, si determino, quiero saber cuánto porcentaje perdí en 30 segundos. Son las dos maneras de, digamos, medir la relajación del esfuerzo. ¿Y esto para qué me sirve? Muy probablemente vamos a encontrar dos compuestos que tienen la misma viscosidad MUNI, pero se comportan de forma diferente. Y dependiendo a la relajación del esfuerzo, me va a dar un indicativo de que este tiene una relajación del esfuerzo diferente. La patica que genera es más corta o es más larga o es más rápida o es más lenta. Me va a decir este compuesto definitivamente es diferente al anterior. Bueno, aquí se ve el viscosímetro del día. Este es el modelo. Ese es como se vería el rotorcito con una muestra, digamos en este caso, de un polímero de color blanco. Bueno, los viscosímetros que tenemos disponibles hoy día es este. El anterior, lamentablemente, ya hace parte de la generación anterior. ¿Están muy dormidos todos? Muy seguramente. Si no se han dormido, continuamos. Vamos a ver entonces la dispersión. Obviamente también tiene una norma STM que lo guía y que lo define. Miremos a qué se parece el aparatico. El aparatico básicamente, yo tomo una muestra de caucho, la corto y una mitad la voy a exponer a una fuente de luz que está a 30 grados y la luz que se refleje sobre el sensor, que el sensor en este caso es una cámara, me va a mostrar algo como la gráfica que están viendo. Es lo que va a ver. Entonces la luz reflejada va a depender de la rugosidad de mi material. Y la rugosidad tiene que ver con los aglomerados de mi compuesto. Entonces, en base a eso, digamos, cuando se inventaron esto hace muchos años, se crearon unas tablas donde la gente miraba y decía, mire, se parece a esto, se parece al E1 o E5, cosas de ese estilo. Se miraba con una lupa de 10 magnificaciones, con un microscopio de 10 magnificaciones. La norma decía 10x. Pero hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, podemos, digamos, si viéramos los píxeles de una cámara, en este caso tendríamos, por un ejemplo, de 10 por 10 tendríamos 100 píxeles. Decimos, mire la luz reflejada, hay 20 cuadritos donde hubo luz reflejada. Pero en este otro caso tengo los mismos 20 cuadritos, pero tenemos unos que tienen aglomeraciones. Entonces, yo puedo hacer los cálculos estadísticos y definir con mucha precisión, y lo que es muy importante, repetible, ¿sí? Cómo está la dispersión y la cantidad de aglomerados que puede tener mi compuesto. Entonces, como lo pueden ver, es súper simple. Pones la muestra, llega a la cámara, él lee y te va a decir, y te va a mostrar, mire, están aquí en esta zona donde ven los punticos rojos, están mis aglomerados, tienen tal tamaño y porcentualmente son tantos. Y estadísticamente hace todo el trabajo del computador y te va a entregar un valor de dispersión. Y va a decir su equipo, su compuesto, de una dispersión del 80, 85, 90, lo que sea. Este es un aparato, una maquinita, que la gente que mezcla cantidades importantes de compuestos, muchos kilos, definitivamente es un inseparable.
digamos, sin excepción, todas las llanteras lo tienen. Porque es una excelente guía y muy rápida de evaluar el nivel de dispersión y poderlo conocer. Bueno, vamos a centrarnos en otro tipo de pruebas que normalmente hacemos en el laboratorio, son las pruebas hechas con el tensiómetro. En tensión de elongación hay cientos de pruebas ASTM y aquí pues intento mostrarles básicamente las más relevantes. ¿Sí? Tensión de elongación. Básicamente yo corto un corbatincito, ¿sí? Con un troquel muy afilado, muy preciso, muy fino el troquel, porque dependiendo de lo bueno o malo de ese troquel, mis resultados van a cambiar hasta un 15-20% en un troquel sin afilar. Luego lo pongo en mi tensiómetro, que debe tener una cosa que llamamos extensómetro. Entonces son dos mordacitas que tenemos una separación conocida, digamos 25 milímetros o una pulgada, dependiendo del sistema donde estemos. Y luego vamos a estirarlas y vamos a ver cuánta fuerza necesité para estirar esa distancia al doble o al triple. Y decimos que para una deformación del 100%, ¿cuánta fuerza necesité? Al 100, al 200, al 300%. ASTM tiene como norma o como una forma de caracterizar el grado de tensión de un compuesto, tensión al 300%. Entonces, para eso necesitamos un tensiómetro que tenga extensómetro para poder ir separando las dos mordacitas de mi probeta y medir cuando esa separación se volvió el doble o el triple. Ok. Otra prueba, digamos, sería desgarro. Cogemos una probeta que tiene esa forma de corte en B, o sea, hemos casi que prehecho un sitio donde vamos a ver qué tanto resiste. Y cuando empiezo mi test, empiezo a jalar, voy a medir qué tanta fuerza necesito yo para romper esa probeta. ¿Sí? Y eso me da la resistencia al desgarro. Otra prueba típica es la adhesión, cuando quiero medir, digamos, que la adhesión entre dos sustratos. ¿Sí? Empieza a jalar, afloja en la medida que va rompiendo y voy teniendo una curva así un poco medio extraña hasta que finalmente se rompe. El área bajo la curva sería la energía que yo necesité para separar ese estrato. Igual podría decir cuál fue el valor máximo que yo tuve, el valor de los picos máximos o el valor promedio o el valor más bajo que tuve. Y esa es una manera en que también evaluamos ya no el compuesto, sino muy seguramente entre compuestos, adhesión entre compuestos o adhesión entre caucho metal o cosas de ese estilo. Pero es una prueba también, digamos, típica del laboratorio. Otra prueba muy usada en el laboratorio es muy simple, es la gravedad específica. Obviamente, si tenemos un problema de gravedad específica, si la gravedad específica cambió, significa que algo en nuestra mezcla cambió. Entonces, por eso nos interesa revisarla. Tenemos dos maneras de medir la gravedad específica. Una, la mezcla cruda y la otra vulcanizada. Cuando tenemos la mezcla cruda, usamos este equipo. Este es un equipo alemán llamado ELATEST, que tiene un huequito donde ponemos, que tiene un diámetro conocido, insertamos una cantidad de caucho, de hule, ¿sí? Ese huequito tiene un pistón que lo va a comprimir hacia arriba, de manera que va a sacar todo el aire y va a dejar una pasta muy sólida que vamos a ir a poner sobre la balancita y vamos a ir a pesarla. El pistón al subir, como tenemos un diámetro conocido y yo conozco el recorrido del pistón, conozco exactamente el volumen. Y luego la peso y luego puedo conocer entonces peso sobre volumen, conozco mi gravedad. Esta es una forma rápida que logra dar 4 o 5 decimales de precisión muy fácilmente, pero es un equipo, digamos que sí, costoso.
tenemos la versión que mucha gente usa, utilizando una pieza vulcanizada, que básicamente pesamos en el aire, pesamos en el agua y hacemos la diferencia. Ya hay muchas balancitas de bajo costo con diferentes niveles de resolución que nos hacen la tarea de forma fácil. ¿Por qué esto se usa vulcanizado? Porque en una mezcla es muy difícil garantizar que no tengo burbujas de aire dentro de la mezcla. Hay gente que las comprime con unas pinzas, cosas de ese estilo, pero digamos no es tan repetitiva desde una prueba vulcanizada, en una muestra vulcanizada, sí, nuestra prueba es bastante más repetitiva. Dureza, esa es la reina de todas las pruebas que la gente ha usado por mucho tiempo, como una característica de un compuesto. Vea, deme un caucho de dureza 40 o 60 o 80. Básicamente, ¿cómo lo medimos? Básicamente es un resorte con un indentador al frente. Entonces, el tipo A al que nos concierne, ¿sí?, es un indentador que tiene esta geometría, ¿sí?, y un resorte detrás. Si el compuesto es suave, el resorte va a ser capaz de hacer que ese indentador entre bastante. Si el compuesto es duro, el resorte no va a poder hacer que ese indentador entre tanto. ASTM tiene claramente definido qué fuerza se necesita para 10 de dureza, 20 hasta 100 de dureza. Es una escala Beckett de 0 a 100. Para darles una idea, les he traído esta gráfica que digamos en Chora, que tiene dureza 20, 60, 100. En Chordé, que es el otro indentador que es más puntudo, ¿qué valores hay? Para hacernos una idea, una bola de golf sería 50D y un neumático sería 60A. Dureza 60 Chor A y una bola de golf 60 Chor D. ¿Cómo medir idóneamente la dureza? Pues básicamente usamos un stand donde tenemos un peso muerto y vamos a hacer siempre la misma fuerza sobre la muestra. La muestra debe tener un espesor mínimo para garantizar, ASTM tiene muy definido el espesor que debe tener la muestra, y otra que también puedo definirla, y es esa voluntad, al cuánto tiempo después puedo yo leer, porque normalmente el indentador llega y pasado unos segundos intenta el caucho devolver al indentador. Entonces digo, quiero leer mi dureza después de 4 segundos o 5 segundos, cosas de ese estilo. Siempre haciendo la misma fuerza, por eso tenemos un peso muerto. Esa es la manera, digamos, ideal de medir la dureza. Hay durómetros de mano, yo ni le hace fuerza con la mano. La variabilidad, pues, obviamente es un poco porque hay gente que tiene la mano más dura que otra, pero es un buen indicativo de la característica de dureza del caucho. Bueno, si necesitamos hacer muchas pruebas, tenemos obviamente equipos automáticos que hacen la dureza y miden la densidad, entonces pesa en el aire, pesa en el agua y va dando la fuerza. Y la dureza igual, pone su muestra, la mide en 2, 3 partes, entonces el operario solo carga sus muestras y se olvida del problema y ya. Bueno, vamos a ver ahora el equipo más moderno que existe para un laboratorio, que nos permite medir muchas propiedades y que correlaciona con muchas variables y con muchas propiedades del caucho. Es el RPA, que está por Ruber Process Analyzer. Básicamente se ve así hoy día. Y es igual a lo que acabamos de ver del MDR, es igualitico al MDR. En la parte de abajo del moldecito, llamémoslo dado inferior, es solidaria con el motor y la parte superior del moldecito es solidaria con el elemento sensor. Pero no se mueve medio gradito como el otro. Entonces, la forma en que funciona es idéntico. Básicamente, yo tengo la línea morada, es la deformación, tendría la S estrellita, llamamos el módulo complejo, la componente compleja. La verde sería mi parte elástica y la amarilla la parte viscosa. Fíjense que la parte viscosa está
a 90 grados retrasado con respecto a la parte elástica. Ok. Vemos que funciona igual, pero los rangos de operación son totalmente diferentes. Ya no voy a moverlo medio gradito, un gradito. Voy a poderlo mover entre 0.005 y 90 grados. O sea, desde un movimiento muy pequeño hasta un movimiento realmente fuerte, como 90 grados. La frecuencia igual, ya no van a ser 100 ciclos por minuto. Podemos manejar entre 0.1 y 3000 ciclos por minuto. Con esta combinación, puedo yo simular el esfuerzo cortante de prácticamente cualquier punto del proceso. Por eso el nombre de Ruber Process Analyzer, porque yo logro simular con este equipo cualquier punto del proceso, el esfuerzo cortante de cualquier punto del proceso y medir el comportamiento viscoelástico bajo esas condiciones. Igual la temperatura las puedo tener entre 30 y 230 grados y el tiempo de la prueba puede ir desde 0.1 minuto hasta 10.000 minutos. Tenemos montones de test que yo puedo disponer en este equipo. Puedo hacer variaciones en la frecuencia, en el barrido, en la temperatura, en todos al tiempo, en uno solo. Es perfectamente programable todo. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero todo es programable. Entonces, entendamos entonces qué es un RPA. Es un equipo que me sirve para evaluar los polímeros, porque yo puedo poner caucho natural o un butil o lo que quieran mirarlo. Puedo ver la procesabilidad. Es el relómetro más avanzado y es una máquina dinámica de test. Para darles una idea, traje esto para que vean cómo, en la medida que yo voy moviendo el dado inferior, puedo ir cambiando la deformación. ¿Sí? Si ven, en la parte izquierda casi no se veía mover y en la parte derecha ya veíamos mover realmente el dado. Eso, en la vida real, básicamente yo voy a tener que la deformación cada vez va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, un barrido de deformación es cuando cada vez voy ampliando ese ángulo, pero la frecuencia a la que lo hago es constante. O sea, si digo a 10 ciclos por minuto, lo voy a hacer siempre a 10 ciclos por minuto. Si hago un barrido de frecuencia, básicamente hago ese angulito, pero cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces tengo temperatura constante, deformación constante y solo estoy cambiando la frecuencia. Eso me permite hacer una cantidad de test que ya vamos a ver para qué sirve. Igualmente la temperatura puede ser variable, yo puedo tener temperatura que va subiendo, temperatura que va bajando. Obviamente hay límites, yo no puedo tener una deformación de 90 grados a 3000 ciclos. Hay ciertos límites en que el aparato puede trabajar. Bueno. Pero miremos esto para qué sirve. Cuando yo estoy leyendo S', o sea, mi componente elástica, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con la característica elástica de mi compuesto. Y tiene que ver, digamos, va a ser más alta en la medida que el caucho se está vulcanizando. Voy a ver que el valor de S' se incrementa. O digamos, si tengo un polímero, ¿sí? Voy a ver si las cadenas están muy enredadas, muy entrelazadas, el valor de S' va a ser alto, ¿sí? Independientemente si está vulcanizado o no. Básicamente un polímero sin vulcanizar, solo las cadenas. Cuando el polímero está así es cuando decimos que tiene mucho nervio. Esa segunda sería la componente viscosa. Esta es la que me va a contar todo lo que tiene que ver con la componente viscosa de mi compuesto, que va a ser muy relacionada con el flujo de ese compuesto. Entonces, dependiendo de cómo esté mi comportamiento, voy a decir, este compuesto va a fluir más o menos. La relación entre las dos va a ser tangente delta. Y como habíamos hablado, tangente delta pues es adimensional, ¿sí? Y no es nada diferente a la relación viscoelástica. Me va a ayudar muchísimo a conocer las características o el comportamiento viscoelástico en cada punto de mi compuesto. Si estoy crudo, me va a decir cómo estoy. Si pido tangente delta cuando ya estoy vulcanizado, me va a contar cuál es mi relación viscoelástica vulcanizado. Me va a ayudar muchísimo
a determinar las características antes, durante y después. Antes de vulcanizado, durante la vulcanización y después de vulcanizado. Muy importante el valor porque me está dando la relación de las dos cosas. Hay otros datos que podemos obtener que son totalmente calculados. La única medida directa es estrellita o la componente compleja. El módulo de corte dinámico conocido como G' o módulo elástico, otros lo llaman módulo de almacenamiento, ¿sí? Es una constante dada por la geometría del dado, por el valor de la componente elástica dividido en la deformación. Y el módulo viscoso, llamado segunda, es la componente por la componente viscosa dividido en la deformación. Y el módulo complejo sería pues la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados. Bueno, hay otros datos que podemos obtener, llamemos la viscosidad dinámica compleja y la real, que no es nada diferente a la que teníamos el módulo dividido en W. ¿Y qué es W? W es la frecuencia expresada en radianes por segundo. Todo esto son una serie de valores calculados, ninguno de estos es medido, todos son calculados en base a S', ¿sí? Que me van a contar muchísimo de las características de mi compuesto. En un test típico en el RPA, digamos, aquí ustedes ven 3 zonas claramente. He hecho un test en el cual tengo una primera etapa, llamémoslo así, donde he hecho un barrido de formación. He tenido constante la frecuencia, 1 hercio, 60 ciclos por minuto, a una temperatura de 100 grados, y voy cambiando la deformación entre el 1% y el 200%. Luego tengo una segunda etapa donde lo he vulcanizado. Entonces lo subí a 170 grados y mantuve una deformación constante a una frecuencia constante. Estos serían como 100 ciclos por minuto y esto viene siendo como medio grado centígrado. Después de que vulcanizó, voy a mirar las propiedades viscoelásticas y voy a mantener ahora una frecuencia bastante más alta, ¿sí? Y voy a hacer deformaciones subiendo y bajando a una temperatura casi que de servicio. Y voy a poder conocer cómo es el comportamiento viscoelástico de mi compuesto en servicio. Entonces, con un solo test he visto cómo es el comportamiento de mi compuesto antes de vulcanizar, durante la vulcanización y luego en servicio. Fíjense que este equipo me da una información valiosísima con un test muy sencillo. ASTM ha determinado algunos procedimientos, algunos test que les cuento aquí rápidamente. Digamos. Este test tiene 5 etapas. Una primera etapa en que voy a vulcanizar, una segunda etapa donde hago 2 barridos de frecuencia, sí, a los mismos valores, pero aquí a 1 hercio y aquí a 10 hercios. ¿Sí? Y luego me bajo de temperatura y voy a hacer otra vez los mismos barridos a las mismas 2. Con esto yo puedo conocer cuál va a ser el comportamiento de mi compuesto, mi comportamiento viscoelástico durante la vulcanización, en servicio y en envejecimiento, porque he medido y me deja predecir cuál va a ser el comportamiento. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo ya puedo medir cómo se va a comportar mi compuesto. Otra test, digamos, que se usa mucho en el RPA es para hacer segregaciones de caucho natural. ¿Cómo es ese test? Básicamente, ponemos nuestra muestra en el equipo y la dejamos quietica durante 4 minutos. ¿Sí? Y luego hacemos un barrido de frecuencia, ¿sí? Y posteriormente hacemos otro barrido de frecuencia, ¿sí? Pero esta vez ya no a una deformación bajita, sino a una deformación muy alta, no al 7%, sino al 100%. Nos interesa muchísimo el último valor.
o sea, el módulo dinámico a 1 hercio. Sí, y vamos a decir que dependiendo de ese número, voy a decir si mi caucho natural está duro o está blando. Y yo voy a decir, a partir de este número, por favor, usen el caucho natural para hacer este producto y a partir de este número, úsenlo para hacer tal otro producto. ¿Sí? Una vez yo conozco cuál es el valor de G' que a mí me interesa, que es idóneo para el producto que yo estoy haciendo, eso es lo que quiero tener todas las veces. Entonces voy a poder segregar y clasificar de una mejor manera el caucho natural para un proceso específico. Digamos, si yo estoy haciendo un soporte de puente, digo, yo quiero tener valores de tanto para asegurar que mi compuesto va a comportarse como yo espero. Si hacemos deformaciones desde muy chiquiticas hasta bien grandes, vamos a encontrar que los compuestos y los polímeros tienen una parte que se comportan de forma lineal y una parte que se comportan de forma no lineal. Esta habilidad que tiene el RPA de poder modificar el ángulo de deformación entre muy poquitico a bastante me permite medir esto. Y esto han encontrado los científicos, los estudiosos, permite caracterizar muchas cosas que espero mostrarles. Una es el efecto Paint, por el cual es famosísimo, que va a correlacionar muchísimo con el nivel de dispersión de mi compuesto. El efecto Paint es un test que ASTM lo ha definido en su norma D8059, que debo poner mi muestra en el equipo y dejarla quietica por 10 minutos a 70 grados esperando que todo se tranquilice, que todos los esfuerzos se hayan relajado. Después de los 10 minutos, empiezo a moverlo lentamente y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y veo como el valor del módulo G' empieza a caer. ASTM me dice que grabe el valor máximo de G' y luego grabe el valor de cuando G' al 10% de deformación. Ese delta me va a decir ese número cómo está el nivel de dispersión de mi compuesto. Traje esta gráfica a colación para que veamos si el compuesto prácticamente no tiene cargas, ¿sí? Se va a comportar de forma lineal y entre más partes tiene de carga, más alto es esa caída. Entonces, digamos, típicamente en un compuesto para llantas, la gente se siente cómodos para una muestra final si el valor de delta G es de 350 a 400 y para un máster de 450 a 500. Esto les da una excelente idea de cómo está su compuesto y si la dispersión fue razonable. Entonces, con el RPA y este test, podemos mirar dispersión y podemos ver la relación entre carga y polímero. Es muy interesante. Bueno. Otras cosas que podemos ver, digamos, si hacemos un barrido de deformación, en un caucho natural vemos este par de casos que hay uno que procesa mejor que el otro. Claramente, se empiezan como a juntar en la medida que el ángulo de deformación es más alto y en la medida que el ángulo de deformación es más pequeño, la separación es más grande. El equipo igualmente nos sirve para determinar el peso molecular y la distribución de peso molecular. Si graficamos los valores de módulo elástico, el módulo de G' y G segunda, contra la deformación, ¿sí? Contra la velocidad, la frecuencia angular, encontramos que hay un punto en que se cruzan.
Si ese punto está más alto, tenemos una distribución de peso molecular más estrecha. Si está más bajo, la distribución de peso molecular es más amplia. Si va hacia la derecha, digamos, tenemos un peso molecular bajo. Si va hacia la izquierda, tenemos un peso molecular alto. Fíjense que con este equipo tenemos una manera de medir cosas que de otra forma nos tomarían mucho llegar a encontrarlas. Si comparamos en este caso, digamos, dos SBRs que la viscosidad nos dio muy parecida, 48.1 y 48.2, pero vemos que son diferentes, lo cual se explica porque, digamos, si lo hacemos en el RPA, el rango del esfuerzo cortante del viscosímetro, en efecto, es más o menos donde los dos se cruzan. Entonces, en efecto, pueden tener la misma viscosidad. Significa que yo medí la viscosidad cuando estaba en este nivel de esfuerzo cortante. Por eso se explica. Pero también nos deja entender que a bajas deformaciones la diferenciación es mucho más clara que a altas deformaciones. Si hacemos barridos de temperatura, igual vamos a poder ver diferenciaciones dependiendo del tipo de compuestos. Esta es una gráfica en que ilustramos acrilonitrilo del 15 al 50% en un barrido de temperatura y vemos cómo si se cruzan, no son exactamente lineales todas y hay momentos en que se cruzan. O sea, puedo caracterizar incluso por temperatura. Bueno, ya estamos por terminar. Podemos igual decirle a mi equipo que quiero que cambie la temperatura más similar a lo que tengo yo en mi prensa. Por decir algo, yo tengo una prensa que pasa de 140 grados a 160 grados en 10 minutos y le digo, haga eso. Y voy a tener, digamos, un tiempo de scores diferente al que tendría en esta curva. La curva de la derecha me daría unos tiempos de scores bastante diferentes, ¿sí? Que son más reales a lo que pasaría en la vida real en planta. Bueno, con esto hemos acabado. Hola, Javier. Bueno, mil gracias a todos por la paciencia de oír. Mira, no te vemos. Ah, ya me van a ver. Ya me ven. Sí, ahora sí. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Pues creo que quedaron muchas preguntas pendientes por ahí. Ahí te las envié cuando quieras. Sí, hay un montón de preguntas. Voy a intentar responderlas rápidamente porque son muchas. Si quieren, me pueden dar su correo electrónico y les respondo a cada uno en personal. Empecemos. Carlos María Zacaro, gracias. Pescó un error en la presentación en que estaban identificadas las curvas de temperatura, del efecto de la temperatura en forma equivocada. Gracias, ya lo corregí. Hay alguien que me pregunta, Miguel Ángel Rodríguez, ¿cómo puedo calcular los tiempos de vulcanización según el grosor de un compuesto? Es bien complicado. La verdad es que matemáticamente se puede hacer, pero es muy complejo. Hay, digamos, las llanteras tienen un equipito que es básicamente una plancha del caucho que van a querer, que tiene varias termocuplas y miden cuánto tiempo demora en llegar la temperatura a esa termocupla. Y establecen de esa manera, digamos, cuando, digamos, el sitio más ancho, cuando ya ese sitio llegó a la temperatura de vulcanización y duró el tiempo esperado. Siempre va a ser muy difícil porque depende de la geometría, la pérdida de calor, etcétera, etcétera. Yo diría que la gente, la mayoría de mis clientes, lo hacen por ensayo y error. ¿Cómo saber? Obviamente,
lo que hacen es cuando ya creen que está, cortan y tratan de ver si hay o no alguna burbuja dentro. Sí, lo que llaman blow point. Sí, esa es una manera. Otra, tal vez voy a explicar un poquitico cuando hablamos del hinchamiento del dado. Básicamente lo que intentaba decir es que cuando yo tengo un MDR y puedo medir la componente elástica y la componente dinámica, elástica y viscosa, perdón, a la temperatura en que estoy extruyendo, por ejemplo, puedo saber cuánto tengo de cada uno de mis componentes y puedo predecir el hinchamiento del dado. Obviamente, si tengo más componente viscosa, mi hinchamiento del dado será un poco menor, y si tengo componente elástica más grande, a pesar de que esté, digamos, en estado crudo, pero la componente elástica es grande, voy a tener un hinchamiento del dado más grande. Piensen siempre como si tuvieran resortes metidos en plastilina, ¿sí? Siendo los resortes la componente elástica y la plastilina la componente viscosa. El siguiente. ¿Cómo podemos, ese es Anthony García, cómo podemos identificar en base a la curva de presión si el material tendrá burbuja o no? Hablando de microporosos. En esto hay que ser muy cuidadoso. Cuando tenemos un equipo que es capaz de medir la presión, hay que ser muy cuidadosos en el peso de la muestra y en la geometría de la muestra cuando la voy a poner en el equipo. Básicamente es tratar de ser consistentes. Si yo lleno demasiado mi muestra, mi cavidad, de pronto no va a tener hacia dónde expandirse. Cuando abro se va a expandir y no voy a tener una medición de la expansión del todo precisa. Hay que ensayar un poquitico en el peso y la geometría con el que yo voy a poner mi muestra, y eso ser muy consistente. Estoy hablando de diferencias de 0.1 gramos en la muestra. Recuerden que la cavidad del MDR son 5 gramos, o sea, 0.1, 0.2 máximo de diferencia entre muestras. También me pudiera explicar cómo se interpreta el cambio de presión máxima. Básicamente hay una curva que se llama Max Press Rate. Es una curva que me muestra a qué velocidad está cambiando la presión. Entonces, lo que me está diciendo es en qué momento fue más rápida la reacción, llamémoslo así, cuando más rápidamente aumentó la presión. No el valor de la presión, sino qué tan rápido fue, digamos, como la aceleración, ¿sí? Es el cambio por unidad de tiempo de la cantidad de presión. O sea, si subió, digamos, 10 libras por segundo o 50 libras por segundo. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Otra. ¿A qué se debe la formación de burbujas en el laminado de un compuesto? Hay muchas razones por las cuales se generan burbujas. Yo pensaría que la viscosidad nos podría dar una buena indicación de la formación o no de burbujas, porque la viscosidad es una medida de cómo va a fluir, ¿sí? Pero si tú, digamos, tienes un proceso de inyección y tu tornillo está metiéndole aire, vas a tener burbujas comprimidas. Si estás inyectando y en tus canales no tienes buenos desfogues, vas a tener aire comprimido. Hay muchas razones por las cuales vas a tener aire al final. Sí, si estás laminando en un molino y aparecen burbujas, yo pensaría que hay un problema de temperatura que se puede manejar. Hay muchas razones. Este es un tema un poquitico complicado. Otro pregunta también sobre porosidad en empaques de PDM. Volvemos a lo mismo. Básicamente es un tema de la mejor manera, digamos, de tratar de eliminar eso es si tienen los moldes en vacío.
si logras inyectar haciendo vacío primero. Otra pregunta. ¿La medición del módulo viscoso se puede hacer en cualquier MDR? Sí, se puede hacer en cualquier MDR. En cualquier MDR te mide la componente elástica y la componente viscosa. O sea, este prima y este segundo. ¿Qué otra? ¿Existen diferencias sustanciales en los resultados de medición de dureza dependiendo del proceso de vulcanización, prensado o autoclave? Teóricamente no, pero en la realidad sí. Digamos, no hay ninguna que yo conozca que muestre cómo la presión influye en la vulcanización, pero claramente si yo tengo un autoclave y tengo una presión a la redonda, tengo voy a tener durante la vulcanización mayor cohesión, así estoy vulcanizando en un túnel de aire caliente. Eso sí voy a tener diferencias entre pensado, autoclave, túnel de aire, ¿sí? Pero, lo dicho, o sea, no es que la presión se requiera para vulcanizar. Piensen en un túnel de aire caliente, no requiere presión para vulcanizar, pero digamos, si la cohesión molecular va a ser un poquitico diferente. ¿Qué beneficio nos da un RPA sobre un MDR? La respuesta es todo, todo. Justo ayer Alfa dio una conferencia de un cliente de Alfa que mostraba cómo usando un RPA lograba caracterizar su producto tan bien que lograba poner esos valores de caracterización de su compuesto en su computador y lograba simular cómo iba a ser el llenado de sus moldes, dónde iba a tener problemas, lograba verlo todo antes de cortar 1 centímetro cúbico de material. ¿Sí? Lograba simular todas las cavidades, todo. Y eso solo era posible si lograba caracterizar perfectamente su material. Y decía que en su compañía tienen varios RPA dedicados a caracterizar material justamente para eso. ¿Qué otra pregunta? De Carlos María Sacaro. Dureza sirve como control de todos los días, pero no para especificación, ya que no correlaciona bien con otras propiedades como tracción y desgarre. Totalmente de acuerdo, pero digamos que el común de los caucheros le da una importancia grande a la dureza y, digamos, si, hablando de rodillos, por ejemplo, a la gente le importa poquitico todo excepto la dureza en la fabricación de rodillos. Les parece que esa es la medida clave de todo. Es muy usual. Otra. ¿Qué quiere decir G' versus deformación en los polímeros? Y este punto que nos dice, tendría que mirar en qué gráfica estamos hablando, porque hay varias en que eso sería hablando del RPA. Tendría que verla, no sé a qué gráfica me estás hablando. Otra. Hola, los rómetros tienen una medición estándar de espesor de la probeta para medir el T90. Es decir, cuando un rótulo me da T90 de 4 minutos, ¿cuál es el espesor de la probeta estándar? Bueno, probeta estándar realmente sería el espesor de la muestra de un MDR o el espesor de la muestra de un R100. Son dos muestras diferentes. En la una son 10 gramos y en la otra son 5 gramos. Y el espesor, pero digamos, extrapolando, hablamos de 1 milímetro, milímetro y medio. Tabla de interpolación, no, sí hay algunas aproximaciones de interpolación entre grosor y temperatura para vulcanizar, pero como les decía, esto es complejo, es más ensayo y error. El cálculo se puede hacer, pero es más ensayo y error. Bueno, y ya creo que se dejan las preguntas. ¿Alguna otra? No, hay muchas. Mientras tú hablabas, siguen y siguen llegando. Pero ya por cuestiones de tiempo, no sé, te las envío en el transcurso de la tarde-noche
junto a los correos para que les termine de contestar. Con todo gusto. No, pues muchas gracias, Javier, de nuevo. Pues nada, nos vemos el próximo el martes para el curso, el jueves para el segundo webinar y para las jornadas, por supuesto. Bueno, ya no me queda más que despedirme. Feliz tarde, bueno, y noche, pues dependiendo de dónde estén. Bueno, les mando un fuerte abrazo y cuídense. Hasta luego. Nos vemos, Javier.